de Remedios y de Aureliano, que no querían que se case, pero al final de cuentas logran casarse. Bueno, pues con el transcurso del tiempo, Remedios queda embarazada, pero lamentablemente muere. Y ahí es donde el coronel Aureliano nuevamente se queda solo. Y bueno, pues ya, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, después nos dice de que se une al Partido Liberal cuando comienza la Guerra Civil, como el coronel al mando de las fuerzas revolucionarias. Bueno, pues después de haber pasado por esta triste pérdida, ¿no? Eh, Ve algunas acciones que no le gustan de parte de su suegro, del, y decide darle la contra, por así decirlo, ¿no? A él. Y empieza a autodenominarse coronel para el Partido Liberal. Y ahí es donde empieza una serie de guerras que van en contra del otro partido, del Partido Conservacionista, conservador, mejor dicho, ¿no? Del Partido Conservador y empieza una serie de guerras. Ahí es donde levanta unos 32 guerras, pero en todas ellas sale perdiendo, ninguna gana. Pero él lo que él sentía y decía es que no le interesaba eso, a él lo que le interesaba era luchar, pero no lo hacía porque él pertenecía a un partido político, sino lo hacía por mero orgullo, por simplemente su orgullo grande que tenía y por eso lo hacía. Bueno, es lo que decía él, pero más adelante, con la generación ya con sus otros parientes, se dan cuenta de que no, de que él simplemente lo hacía por miedo. Pero bueno, no regresando al caso de Aureliano Buendía, es lo que él decía, yo lo hago por orgullo. Bueno, pues y en distintas ocasiones mientras pasaba la guerra evitó la muerte, el fusilamiento, incluso sobrevivió a suicidio. Fue buscado por diferentes naciones, ya que en todas ellas generaba el conflicto de guerra, ¿no? Fue perseguido, incluso se lo buscaba vivo o muerto, lo querían encontrar. Hasta que fue encontrado, su mamá se enteró de esto, se puso triste. Al coronel Aureliano Buendía lo trajeron hasta Macondo y en Macondo lo iban a fusilar. El coronel a cargo del fusilamiento. Bueno, pues no al momento de dar la orden, ya el día de su ejecución, se centran en el frente de la pared que quedaba al frente también del cementerio. Ahí lo posicionan, los soldados apuntándolo detrás de Aureliano, lo apuntan con sus carabinas y el coronel a cargo de la ejecución da la orden de apuntar, cargar sus armas, apuntar, ya antes de que diga fuego, antes de que disparen contra Aureliano Buendía, y el coronel Aureliano Buendía, llega su hermano José Arcadio, que ya era mayor, a su rescate con su otra carabina y le apunta, ¿no? al coronel que estaba a cargo de la ejecución. A lo que el coronel, creo que de miedo, por así decirlo, dice, ¿no? Reconoce tiene un momento de reflexión y lo deja libre a Aureliano Buendía. Y más bien le dice, vamos a la guerra. Nuevamente empiezan la guerra, de que siguen ahí, ¿no? Siguen luchando con el Partido Liberal y todo ello. Y ya este coronel se había cansado tanto de la guerra que de las persecuciones que tenía, que intentó suicidarse. Fue donde el médico, un doctor, y le dijo, ¿sabe qué, doctor? Enséñaleme la parte en donde queda el corazón. Bueno, y que lo marque con un plumoncito. El doctor accede a esto, ¿no? Y le señala en la parte del pecho el corazón, el supuesto corazón. Le marca ahí con plumoncito, el coronel Aureliano Buendía llega, agarra su revólver y se dispara en donde le había marcado el corazón, supuestamente el corazón. Y bueno, pues se da con la sorpresa después de haber realizado el disparo de que no estaba ya el corazón, de que no había muerto. Y cuando lo están llevando hacia el hospital para ser atendido, el coronel dice, lo voy a fusilar a ese doctor que me ha hecho esto, porque le hizo sentir algo así como una decepción de su vida, ¿no? Y no quería saber nada de nadie durante ese tiempo. Bueno, pues ahí es donde termina, ¿no? Su, su, Ahí es donde termina su legado de guerra, por decirlo. Luego, durante este tiempo de guerra, el coronel tuvo 17 hijos con 17 mujeres distintas durante la guerra. Bueno, de esto no se hubiera enterado su familia, si las mujeres no hubieran ido con sus hijos a su casa del coronel, diciendo de que este es el hijo legítimo, y a donde su mamá respondía, su mamá Úrsula, decía de que, no, de que lo reconozca, ¿no? Ya que estaba en la guerra. Y bueno, pues empezó a anotar cada nombre de cada hijo del coronel y hizo una lista grande con los nombres y el día de nacimiento. Y los enumeraba uno, dos, tres, así, ¿no? Y hasta que llegó a la conclusión, al conteo de que eran 17 hijos que tuvo. Bueno, uno de sus hijos resaltó más en esta obra,
debido a que trajo consigo muchos inventos para la ciudad del Cóndor. Bueno, pero la lamentable historia de sus hijos fue que en medio de la guerra, ¿no? Cada hijo fue perseguido y matado. Los 16 hijos, mejor dicho, llamémoslo 16 hijos, fueron matados, ¿no? Fueron muertos, perseguidos por el partido conservador. Y los mataron uno por uno. Uno llegando a su casa, el otro en un bar, el otro mientras estaba yendo de ese viaje, y a todos los mataron. Solo uno sobrevivió. Y ese uno fue aquel que trajo los grandes inventos de Shane McConnell para que sea un poco más moderno. Bueno, después de esto, ¿no? El coronel pierde todo interés en la batalla y al final firma un tratado de paz y regresa a casa. Bueno, el tratado de paz lo firma en Irlandia, donde dice de que ya no va a levantar más guerras y de que ya no se va a dedicar a eso. Nada, ya no va a haber nada de guerras y todo ello. Más se centra en él, ¿no? Regresa a su casa, otra vez solitario. Se encierra en su cuarto y empieza otra vez a realizar sus pescaditos de oro que en la juventud hacía. Esta vez los hacía todos los días. Empezaba a hacer un pescadito, lo terminaba, lo vendía y con el oro recaudado lo volvía a fundir y con el mismo y volvía a fabricar el pescadito. Varias veces, sí. Y repetidas veces lo hacía eso. En aquí es donde ya pierde toda capacidad de emoción, ya se siente más solo y ya no le interesa a nadie. Y ya también ya logra acordarse pocos pasajes de su vida que había vivido en la guerra, ¿no? Y bueno, pues se dedica más a eso, a la orfebrería, a la fabricación de los pescaditos. Y bueno, pues ya teniendo más avanzada edad, es donde en un día lo encuentran muerto en su casa, en su cuartito. Mientras estaba fabricando sus pescaditos, ahí es donde cuenta, ¿no? De que dejó de respirar y ahí es donde falleció. Bueno, este personaje, a modo de conclusión, podemos decir de que este personaje es un ejemplo de la soledad en la obra. ¿Por qué decimos esto? Porque como le dije, ¿no? Desde el momento en que nació él siempre era solo. Bueno, pues se casó, ahí podemos decir de que fue un momento, ¿no? De que no estuvo solo, de que ya tuvo su pareja, pero lamentablemente su esposa murió. Y desde ese día siempre pasó a estar solo. No le interesaba a nadie ni nada. Él simplemente se centraba en la soledad. Es por eso que se dice de que es un claro ejemplo de la soledad. Hasta la muerte estuvo solo. Bueno, pues espero que se me haya comprendido esta breve explicación acerca del coronel Aureliano Buendía. Les recomiendo que lean la obra porque en la obra es donde ustedes van a poder imaginar todos los momentos tan graves o tan emocionantes que ha vivido acá el coronel Aureliano Buendía. Les recomiendo que lean la obra y bueno, pues nos vemos en otra oportunidad y finalizando mi exposición. Espero que me hayan comprendido un poco acerca de la historia de este coronel Aurelio Buendía, que fue un gran luchador. Y bueno, pues nos estamos viendo en la próxima. Que tenga una linda tarde, mañana, noche, de acuerdo a la zona horaria que me estén viendo, ¿no? Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.